Hoy quiero enseñarte a hacer esta receta fácil e irresistible. Miren los trocitos de mango. No les digo más. Hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que he preparado hoy. Una delicia de moque de mango que me lo estoy saboreando. Y dije, antes de que se acabe, tengo que mostrárselos a ellos porque si no, no me van a creer lo bueno que está. Esta delicia la vamos a preparar ahora mismo. Descarga ya cualquiera de mis recetarios en recetaslili.com. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lili, esto es Recetas Lili y muchos de ustedes me pidieron esta fruta para un moque, mango. Y es que a quién no le gusta el mango. Bueno, yo como venezolana tengo que amar el mango, verde, pintón, maduro, como sea. Hoy vamos a hacer un moque súper delicioso con trocitos de mango que le queda maravilloso. Deja tus manitas arriba y suscríbete a mi canal que vamos a empezar ya. Todos los ingredientes te los voy a dejar escrito en la cajita de descripción y también en mi página web recetaslili.com. Yo soy demasiado fan del mango como toda venezolana. En Venezuela los mangos están en la calle y si tú ves una mata de mango puedes agarrarlo sin ningún problema. Lo primero que vamos a agregar es una yema de huevo. Estoy enamorada de la textura que deja la yema de huevo. Mantequilla derretida o cualquier aceite que uses. Leche. La leche que tengas en casa. Y vamos a empezar a mezclar. Yo prefiero ir mezclando a medida que voy agregando los ingredientes. Te recomiendo que siempre tengas los ingredientes a temperatura ambiente. Es la mejor manera de que se combinen mejor. En el caso de la mantequilla yo la he derretido previamente. Ahora voy a agregar el endulzante. Yo estoy utilizando monk fruit, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa. Lo voy a mezclar hasta disolverlo. Agrego canela. Puedes agregar canela o puedes agregar también vainilla, el sabor que más te guste. Una pizca de sal. Clásico en todos mis postres. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. El polvo de hornear va a servir para que levante un poquito. Si no lo tienes, puedes utilizar bicarbonato. Y si no lo tienes, igual puedes hacer tu moque. Harina de avena. También puedes utilizar cualquier otro tipo de harina, como de trigo, de almendras, incluso de coco, pero utiliza menos cantidad, creo que la mitad. Corta el mango así pequeñito y lo vas a agregar directamente a la mezcla. A mí me encanta sentir los pedacitos de mango, entonces los voy a agregar así completitos. También si te gusta lo puedes agregar en puré y también lo puedes agregar rallado. Combina todo muy bien y ya lo vamos a pasar a la tacita. Voy a probar a ver si me cabe en esta tacita pequeña. La razón por la que les recomiendo utilizar tazas de cerámica y no de vidrio es porque se te puede derramar, ya que el vidrio calienta de otra manera. ¿Te pasó? ¿Estás utilizando tazas de vidrio o de cerámica? Cuéntame en los comentarios. Le voy a agregar un toquecito de canela. Yo no sé por qué, pero para mí la canela nunca es suficiente. También le queda rico el coco rallado. Y me lo llevo al microondas. 40 segundos solamente. Recuerda visitar mi página web recetaslili.com donde vas a conseguir esta y muchísimas más recetas, todas escritas con su video bien bonito. Y además también vas a conseguir mis recetarios en versión ebook digital que la puedes bajar hoy mismo, ahora mismo. Ve a bajarlo. Si quieres agregarle más tiempo, agrégale de 10 segundos en 10 segundos. Y miren cómo sale del microondas. Le voy a agregar más mango así picadito porque me gusta sentir el frío con el caliente, el que está cocido con el que está crudo. Miren la textura de este moque. Y está completamente lleno de mango por dentro, miren. Irresistible para un verdadero fanático del mango como yo. Bueno, llegó el momento de probar esta ricura. Yo estoy aquí relajada nada más que para probar esto. Miren, el mango que yo tenía no estaba completamente maduro. Estaba ahí como pintón, entre verde y maduro. Y les digo que quedó como al dente, delicioso. Yo supongo que maduro quedará mucho mejor porque quedará completamente suave. Pero inclusive yo creo que se puede hacer con mango verde. El toque de canela tienen que agregárselo porque es delicioso. Esto está mega bueno. Comparte este video con cualquier fanático del mango que yo sé que le va a encantar. Esos pedacitos de mango les quedan maravillosos. No te vayas sin dejarme tus manitas arriba y suscribirte a este canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Descarga ya cualquiera de mis recetarios en recetaslili.com.